Shalom familia, esta semana estudiamos la porción Mishpatim que se encuentra desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, versículo 18. Me voy a concentrar un poco en lo que es el capítulo 24. Bueno, vamos a leer algunas partecitas del capítulo 19, del capítulo 20 y nos vamos a concentrar más en el capítulo 24. Esta porción la podemos estudiar basado en lo que es convenio. Podemos estudiarla basado en lo que es justicia y bondad. Recuerde que toda esta porción está hablando de lo que son juicios y está hablando de cómo Israel debe conducirse de una forma moral, de una forma justa y ética ante con sus alrededores y sus semejantes, cómo debe tratar a su prójimo, cómo debe tratar al extranjero, al pobre, a la viuda. Si alguien necesita venderse a sí mismo o ser un siervo, cómo se va a tratar ese siervo. Si hay un animal que actúa de una forma peligrosa, cómo se va a trabajar con esa situación. Entonces, esta porción lidia con todo lo que tiene que ver lo que es justicia y bondad. Podemos estudiarlo basado en honor y vergüenza. Podemos estudiarlo basado en nueva creación, en un caos y orden y también en espacios sagrados. Pero nosotros nos vamos a concentrar en este momento un poco en lo que son los convenios y lo que es el espacio sagrado. Recuerde que cuando el convenio se rompe, se establece un convenio, se hace un juramento y se rompe ese convenio, trae lo que es caos, porque hay rebelión, exilio y muerte. Mientras está dentro del convenio, se establece lo que es, tiene que haber justicia y bondad, tiene que haber honor, tiene que haber una nueva creación, tiene que haber orden, y entonces se puede mantener lo que es el espacio sagrado y el templo de Dios. De no haber esto, entonces el exilio ocasiona inclusive que el templo de Dios sea destruido porque ha sido profanado. Entonces, vamos a estudiar un poco basado en el capítulo 24 y vamos a estudiar un poco aquí lo que eso es el convenio que hizo Israel. Recuerde que cuando Israel salió de Egipto, Dios lo trajo al monte Sinaí y Dios le hizo una propuesta. Dios le dijo, vamos a leer un poquito aquí en el capítulo 19 y dice, y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo. Entonces, aquí estamos viendo que Dios le dijo a Moisés lo que le iba a decir al pueblo. Dios le estaba dando la propuesta al pueblo de entrar en convenio con Dios. Y le está diciendo que si ellos entran, si ellos escuchan su voz y ellos guardan el pacto, iban a ser un tesoro especial por sobre todos los pueblos. Entonces, y Dios iba a constituirlo una nación un reino de reyes y sacerdotes. Iba a ser una nación santa. Ahora recuerde que si vemos nosotros aquí la metodología de mi maestro Rico Cortés, vamos a ver que para mantenernos dentro de lo que es una nación santa, tiene que mantener el convenio, tiene que hacer justicia y bondad, tiene que mantenerse en una forma honorable, ser una nueva creación y mantener el orden dentro del campamento. En otras palabras, mantener lo que es la pureza moral y lo que es la pureza ritual. Recuerde que mientras estaba el templo, habían ciertas cosas que se tenía que hacer para poder subir al templo. Por ejemplo, cuando Dios llamó al pueblo para proponerle que Dios iba a descender sobre el monte Sinaí, dice que Dios le dijo que ellos se removieran sus ropas, se lavaran y se prepararan y no tuvieran relaciones por 3 días. Esto, si vemos el protocolo del templo, para una persona subir al templo, la persona tenía que tener cierto nivel de pureza ritual para poder entrar en lo que son
las partes de más santidad elevadas del templo y tenía que lavarse antes de entrar y había un procedimiento ritual que tenía que hacer. Esto no solamente existía en el pueblo de Israel, sino que otras naciones también entendían que para entrar a ciertos espacios tenían que hacer un tipo de purificación ritual. Entonces, dice que iban a ser un pueblo especial. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Esto es importante porque ellos aceptaron las palabras aceptaron la propuesta que Dios le había dado y ellos dijeron, nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor ha dicho. Es importante porque ellos están aceptando un convenio. Entonces se está estableciendo una relación. Ellos están comprometiéndose a hacer todo lo que Dios diga. Entonces dice, y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Éxodo 19, 3 al 8. Y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Sabemos que cuando ellos empezaron a escuchar todos los truenos y los relámpagos, ellos tuvieron miedo. Ahora, algo importante que debemos entender en esta parte. Ellos tuvieron miedo porque nunca ninguna deidad le había hablado a una nación. Nunca habían escuchado a un Dios hablar. Entonces, y nunca lo escucharán, sino el Dios de Israel es el único que puede comunicarse con su pueblo porque las otras deidades no existen. Entonces, pero ellos nunca habían tenido este tipo de relación. Una, Dios está estableciendo que Él es el único Dios, el único soberano, que fue el único que actuó contra Egipto y el que los trajo a ellos para proponerle este convenio. Dios está estableciendo su soberanía y estableciendo que Él es el único. Y ellos pues sintieron un tipo de miedo y pidieron que Moisés fuera el mensajero, que Moisés fuera el que comunicara las palabras del pueblo a Dios y lo que Dios le iba a comunicar al pueblo lo iba a hacer a través de Moisés. Entonces Moisés se convierte ahora en un mediador entre el pueblo y entre Dios y el pueblo. Que se establece esa relación siendo Moisés un mediador. Entonces, dice, entonces dijo Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón. Esto estamos leyendo esos 24 1 al 3. Y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las cosas del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Encontramos estas mismas palabras de nuevo en el capítulo 24 de Éxodo, que el pueblo vuelve a decir que ellos van a hacer todas las palabras que el Señor ha dicho. Recuerden, Dios le hizo una propuesta en el capítulo 19 y 20. Dios le empieza a dar lo que son los mandamientos, las estipulaciones de lo que es el convenio, y luego Moisés vuelve a relatarle todas las palabras que son las palabras que vamos a encontrar en todo lo que es la porción de Mishpatim. Y luego el pueblo vuelve y responde de una forma positiva. Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Entonces, luego vamos a ver que Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana y edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocausto y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Entonces Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Eso es 24 del 4 al 6. Entonces, interesante. Moisés, después de ellos aceptar todo el convenio que Dios le puso, todas las estipulaciones. Entonces Moisés edifica un altar y manda a jóvenes
que ofrecieran holocaustos y sacrificaran novillos como ofrendas de paz, o sea, unos shelamim. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasija y la otra sangre la roció sobre el altar. Es importante esto porque ahora estamos viendo que se está rociando la sangre sobre el altar. Y adelante vamos a ver ahora que él va a leer el libro del pacto. Dice, tomó luego el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces, el pueblo ha dicho ya 3 veces que va a hacer y va a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, el pueblo está consciente de las estipulaciones y 3 veces ha repetido que va a hacer todo lo que Dios demande. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Acuérdese de esto. Esta palabra la vamos a estudiar más adelante. Que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Y luego nosotros podemos ver que ellos subieron al monte, subieron y Moisés subió y Dios le empezó a dar lo que eran las tablas eh, o lo que son las 10 palabras escritas. Entonces, también vamos a ver que ellos tuvieron una comida y bebieron. En el antiguo Medio Oriente, cuando se comía y se bebía, normalmente se hacía después de un pacto. Se establecía una comida de convenio. Entonces, vamos a ver aquí lo que es el pacto y el juramento que hizo el pueblo de Israel y el mismo juramento que se está haciendo hasta el día de hoy, porque todas las veces que la porción cae en Itro, se lee a nivel mundial, en todas las sinagogas se lee lo que son las palabras, se vuelven a repetir, como si Dios mismo estuviera diciendo las palabras de nuevo. Recuerde que el convenio es una el convenio, hay varias formas de ratificar el convenio. De hecho, si nosotros estudiamos lo que son las ofrendas, estudiamos lo que es Yom Kippur. Yom Kippur es una renovación de convenio. Pesa es una renovación de convenio. Si estudiamos lo que es una ofrenda que traía una persona que había cometido un pecado o había errado, eso constituía una renovación de convenio, porque esa persona de por sí había actuado en contra del convenio. Esa persona trae un animalito y la sangre hace una purificación. Pues recuerde que el pecado que se hacía contaminaba el altar. Entonces tenía que haber una purificación de ese pecado para que entonces se pudiera restablecer lo que es la relación entre Dios y esa persona. Entonces, eso es un tipo de renovación de convenio. Dice, las escrituras y los textos del Próximo Oriente presentan diversas formas de solemnizar los pactos. En la mayoría de los casos, el acto de hacer un pacto implica el juramento de una o ambas partes. Génesis 21:31, Génesis 22:16, 26:28 y Josué 9:15. Al invocar el nombre divino, el que jura pide a Dios que haga cumplir el pacto, ya sea con la bendición por obediencia o con una maldición por rebelión. Entonces, en el antiguo Medio Oriente se creía que cuando se hacía un pacto se invocaban las deidades. La persona, su dios o la deidad que creía, le invocaba y la otra persona juraba invocando su deidad. Cada uno tenía, habían unas maldiciones y unas bendiciones que eran parte de las estipulaciones del convenio. Estas estipulaciones eran por transgresión del convenio. Si uno de los dos transgredía el convenio, entonces las maldiciones que estaban estipuladas iban a venir sobre esa persona. Y de la persona ser fiel al convenio, le iban a venir las bendiciones. De hecho, si nosotros estudiamos el convenio, por ejemplo, creo que aquí está el convenio em, que hizo Labán, a ver, el convenio que hizo Labán, que ellos establecieron lo que era como un pilar, que era un testimonio
del pacto que ellos habían hecho, que ninguno de los dos podía cruzar cierta línea y habían estipulaciones de bendiciones y maldiciones. Dice, ok, invocaba el nombre y tenía maldición por rebelión o bendición por obediencia. Ok. Un juramento, de hecho, esto lo vamos a ver nosotros, las estipulaciones del pacto, los vemos nosotros en el libro de Deuteronomio, que vamos a ver que hay unas bendiciones y unas maldiciones. Un juramento de alianza se hace solemne y luego se promulga ritualmente. Los textos del antiguo Medio Oriente, del antiguo Oriente Próximo, ofrecen muchos ejemplos de estos rituales de juramento como el que se presenta en un texto asirio. Esta cabeza no es la cabeza de un cordero, es la cabeza de Maitilu. O sea que la persona, el que estaba haciendo el pacto en ese momento, era Matilu. Entonces la cabeza del cordero que están matando para establecer el convenio no es la cabeza del cordero, sino que representa la cabeza de Maitilu. Dice, rituales similares de automaldición por el pacto están atestiguados en la Escritura, Génesis 15, 7 al 21, donde Abraham corta los animales por la mitad para que el Señor pase entre los trozos. Véase Jeremías 34, 18. También se encuentra en la Escritura otros tipos de rituales de automaldición, como el sacrificio de animales y la aspersión de sangre. Eso 24, 8 y Salmo 55, que parecen transmitir un mensaje similar, que nuestra sangre se derrame como la sangre de estas víctimas. O sea que al Israel hacer un pacto y se mataron esos animalitos para ser ofrecidos, Israel está aceptando que si ellos transgreden el convenio que están haciendo ahí al pie del monte, lo que le pasa a esos animales le va a pasar a ellos. De hecho, nosotros vamos a ver que más adelante Israel transgrede el convenio con el becerro de oro. Entonces, lo que precisamente le pasó a esos animales, le pasó a aquellos que transgredieron el convenio adorando el becerro de oro. Entonces, las consecuencias fue muerte. Dice, en cambio, una maldición lícita está estrechamente vinculada a la divinidad, ya sea de forma de un deseo de que la divinidad maldiga al malhechor o de una fórmula de maldición en la que se menciona de algún modo a la divinidad por su nombre, o de fórmulas de maldición vinculadas a ritos religiosos o depositadas en un santuario en astas escritas ratificadas por una maldición. O sea que después de hacer pactos, la mayoría de las veces estos pactos se ponían como testimonio en lo que era el santuario o un templo. Entonces nosotros vamos a ver esto, que Dios le dijo a Moisés que pusiera el libro del pacto junto a lo que era el arca de la alianza. Entonces, interesante porque está siguiendo los mismos protocolos que se hacían en ese tiempo, lo que todo el mundo entendía, ellos estaban haciendo, actuando de la misma forma. Tanto el derecho civil como el derecho público y sacro recurren a la maldición para garantizar la veracidad de un juramento o de un testimonio, el cumplimiento de un contrato o tratado y la seguridad de los registros y de los monumentos y edificios públicos o sacros, así como de corporaciones jurídicas e instituciones religiosas enteras. Junto con las fórmulas de bendición, las maldiciones desempeñan un papel importante en la ratificación de los tratados. Pronunciaban desgracias sobre los posibles infractores del tratado. Cuando se celebraba el ritual del tratado y entre los hititas, cuando los altos funcionarios del gobierno y los oficiales militares juraban sus cargos, tales maldiciones iban acompañadas de actos simbólicos que enfatizaban efectivamente las maldiciones. Cortar la cabeza de un animal, derramar sangre o agua o esparcir sal. Entonces, cuando una persona hacía ciertos votos, ciertos juramentos a un tratado y se establecía un tratado,
se hacían estas maldiciones, o se cortaba la cabeza de un animal, o se derramaba sangre que representaba la muerte de aquel que estaba haciendo el convenio, o se esparcía sal. En el antiguo Medio Oriente, cuando una persona no cumplía con un convenio o un tratado, la persona que los iba a exiliar, la otra nación que venía, la otra nación que venía a exiliarlos, muchas veces esparcían sal sobre la tierra para que no pudiera producir más esa tierra. Dice, cuando Israel adoptó la idea de un tratado o de una unión legal unilateral de Dios con su pueblo, que no tiene analogía en ningún otro lugar del antiguo cercano Oriente, llegó a transferir a Dios la forma del juramento, maldición condicionada expresada simbólicamente. Así también en la expresión de la sangre, no solo sobre el público, el pueblo, sino también sobre el altar, en Éxodo 24:6. El altar se entiende probablemente como una representación de Dios. En la tradición del culto que se encuentra en D&H, todo el sistema ético religioso que ahora se consideraba como la alianza de Dios estaba también asegurado por largas ratificaciones de maldiciones y bendiciones, Deuteronomio 27, Levítico 26, análogas a los antiguos textos de tratados del Próximo Oriente. Ahora vamos a, ¿qué es una declaración? Estoy leyendo de un libro que se llama Fórmula de, Fórmula de Declaración. Declaración de fórmula. De hecho, es un libro eh, muy bueno, muy interesante. Eh, este libro que tengo por acá, un libro muy interesante y tiene mucha información sobre lo que eran las declaraciones de convenio y cómo se hacían y las estipulaciones, lo que se verbalizaba y todas esas cosas. Muy interesante. Dice, esta declaración oral no era una simple propuesta de pacto, más bien al enunciar la declaración, la fórmula de declaración, estaba aceptando la relación de pacto de vasallaje, asumiendo el estatus de vasallos, con las consiguientes obligaciones y privilegios. Israel, de hecho, tenía unos privilegios y tenía unas obligaciones. De hecho, el pacto que hizo Israel es un pacto entre un vasallo y un soberano, Dios siendo el soberano e Israel siendo el vasallo. Normalmente un soberano no hacía juramento. De hecho, nosotros no vemos que Dios hizo un juramento en este caso, sino que Israel como vasallo se somete a Dios, aceptando sus estipulaciones. Dice, la confirmación o culminación del pacto dependía entonces del consentimiento de la otra parte. Su amén podía ser explícito, oral o implícito, deducible de sus actos. Los textos históricos a menudo no recogen su respuesta, sino que proceden a informar de los actos posteriores del inferior, por ejemplo, trae el tributo, como si el pacto ya se hubiera realizado. De hecho, cuando Dios a través de Moisés le propuso el pacto, el convenio a Israel, ellos trajeron un tributo. Los animales que ellos estaban ofreciendo es un tipo de tributo que ellos le están trayendo a Dios. Eso se considera como la aceptación del pacto. Esto significa que la fórmula de declaración se había convertido en una expresión estereotipada para indicar la promulgación de un pacto de vasallaje. Esta práctica del antiguo Cercano Oriente se ilustra en Josué 9:8. Las palabras de los gabonitas significan algo más que una propuesta de alianza. Ya se están proclamando siervos de Josué. Se están comprometiendo a una vida de dependencia y servillismo. Esto queda claro al estudiar los términos arduacadio y evet hebreo. Está hablando de cuando los gabonitas vinieron a, a someterse ante Josué porque sabían que, que el pueblo de Israel estaba destruyendo todas las naciones alrededor. Dice, las cartas EA escritas por los príncipes dependientes de Egipto, nos proporcionan vívidos detalles de la ideología vasalla vigente en Siria y Palestina durante el siglo eh, X
Esta de Palestina realmente no era Palestina. Eh, el acadio Ardua emplea allí para transmitir la idea de relación de la subordinación y lealtad al Señor. Su propia existencia depende de la buena voluntad de su Señor. El siervo está completamente a disposición de su Señor. Esta era la forma de hacerse convenios entre un vasallo y un soberano. Dice que su propia existencia depende de la buena voluntad de su Señor. El siervo está completamente a disposición de su señor, que puede hacer con él lo que le plazca. El siervo, por su parte, tiene que hacer todo lo que su señor desee. En otras palabras, tiene que servirle. La idea de servicio resulta de su estatus, de su relación de siervo con la otra parte. Así pues, el término arduo solo puede concebirse en relación con la palabra Señor. Entonces, muchas veces esto se malinterpreta. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, Dios no lo sacó para que pudiera hacer, para que hiciera lo que a Israel le placiera. No, Dios lo sacó de Egipto, pero él ahora iba a ser siervo de Dios. La diferencia es que Dios no lo trata de la misma forma que lo trataban los egipcios, de una forma denigrante y de una forma siendo esclavos, sino que ellos ahora se convierten en siervos de Dios y ellos tienen que aceptar todo lo que Dios les proporciona y tienen que hacer todo lo que Dios les manda a hacer una vez ellos aceptaron el convenio. Pero Dios los trata de una forma con honor y los trata con dignidad y Dios mismo los protege y le da todo lo que Israel necesita. Esa es la diferencia entre lo que es Egipto y lo que es Dios como nuestro amo. Dice, el hebreo, Ebed, tiene casi la misma ideología. Principalmente el término indica una relación personal específica, la pertenencia a alguien. El Ebed es un trabajador, Ebed es siervo, que pertenece a un amo. Es un estatus que implica sujeción y lealtad. Sujeción y lealtad. Por eso es que siempre la escritura está hablando de que nosotros le debemos lealtad a Dios. Nosotros estamos sujetos a Dios como sus siervos y nosotros le debemos a Él lealtad. Por eso, por lo que Él ha hecho con nosotros, porque Él nos sacó de Egipto, porque Él nos protegió, porque Él nos ha cuidado. Por eso, nosotros, en respuesta a eso, nosotros le debemos nuestra lealtad y nuestra sujeción. Dice, el siervo depende totalmente de su adón o su amo, que tiene un poder total sobre su persona. El amo puede tratarlo como quiera y reclama ese derecho. El siervo lo conoce o el Eved lo reconoce. O sea que el siervo tiene que reconocer a Dios. Importante, porque eso era algo que pasaba en el antiguo Medio Oriente y en el primer siglo también se entendía eso, que una persona que era siervo de otra persona o era un vasallo de otro reino, siempre estaba exaltado, no, mi soberano es bueno, mi soberano es fiel, mi soberano ha hecho esto por mí, mi soberano me ha dado esto, me ha dado aquello. Entonces siempre estaba reconociendo al soberano como una buena persona, como una persona que hacía el bien por ellos, por una persona que hacía justicia y bondad. Entonces nosotros que tenemos a un Dios, tenemos a un soberano que es más que bueno con nosotros, ¿cómo nosotros no hemos de reconocerle y dar testimonio de lo bueno que ha sido Dios, lo bueno que Él ha sido con nosotros, nuestro amo, nuestro soberano? Es tan bueno que nosotros deberíamos de proclamar por todos lados lo bueno que Él es. Entonces dice, el siervo lo reconoce, el siervo debe hacer siempre lo que agrada a su superior. O sea que si nosotros sabemos que transgredir el mandamiento está mal, entonces nosotros debemos hacer lo que le agrada a Él. Y lo hace, podía pedir ayuda a su Señor, como en las cartas de Amarna, basándose en ese comportamiento leal. Interesante que le pide ayuda en esta carta de Marna, pero es basándose en su comportamiento leal. O sea que de no tener comportamiento leal, la ayuda no le llegaría. A veces
el superior, y es interesante porque muchas veces nosotros le pedimos ayuda a Dios, pero realmente, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra lealtad? ¿En dónde está nuestra lealtad? ¿Somos leales a Dios realmente? ¿Estamos reconociendo a Dios y dando testimonio de Dios a todo el mundo, de lo bueno que Él es, lo bueno que es nuestro soberano, lo bueno que es nuestro rey, lo bueno que es nuestro amo? Pero cuando se trata de pedir ayuda y pedir beneficio, para eso sí estamos siempre dispuestos. Yo creo que a veces tenemos que reconsiderar nuestra forma de actuar hacia Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Dice, así, así Ebed o el siervo se compromete a una vida de servicio al amo, de total subordinación y lealtad. A cambio goza de protección y seguridad y puede reclamarlas. A menudo se le considera un miembro más de la familia con derechos de culto. O sea que una persona que es un siervo de Dios, a menudo se le considera como un parte de familia. Entonces, ¿no ha dicho Dios que nosotros somos Israel es su primogénito? Dice, la forma de declaración sirve para definir la naturaleza de la relación que es del tipo vasallo-señor. Ambos actos, declaración y comida, establecen conjuntamente la comunión de alianza entre ellos. Exactamente lo que hizo Israel. Estableció una alianza y todo lo que está hablando aquí de cómo se hacían algunos convenios en el antiguo Medio Oriente entre un señor y un vasallo, o un soberano y un vasallo, es precisamente lo que hizo Israel. Y Dios lo aceptó como parte de su familia. Y eso lo vemos en varias partes de la Escritura, cómo Dios llama a Israel su hijo, su único hijo. Ok, ahora vamos a pasar a ver qué representa la sangre y su función, porque también sabe que la sangre puso sobre el altar y también salpicó con ella. Dice, vamos a leer un poco algunos pensamientos del antiguo Medio Oriente para qué pensaban que era la sangre y cuál es la opinión, especialmente de Milgrom, sobre lo que es la sangre, lo que hacía la sangre. Recuerde que hay algo importante porque acá, cuando estábamos leyendo un poquito anteriormente, dice que esta es la sangre del convenio, del pacto. Acá dice eso 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Eso debemos tenerlo en mente porque hay un texto que nosotros vamos a ver que eh, en Mateo 26:28 vamos a ver que hay una similitud con eso. De hecho, voy a buscar aquí Mateo 26, Mateo 26:28. 28. Dice, cuando están hablando, haciendo la Pascua o Pesach, dice en el versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. De hecho, el perdón aquí debe ser la palabra áfesis, ajá, remisión, para remisión de los pecados. Entonces, pero interesante que dice la sangre, realmente aquí, cuando estudiamos esta palabra, nuevo, realmente puede ser algo renovado o puede ser inclusive, puede ser algo nuevo, puede ser algo renovado, eh, pero por ejemplo, nuevo no había pacto. Si nosotros vamos al libro de Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro, vamos a ver aquí, Primera de Pedro, eh, creo que el capítulo 2, ¿no? Eh, Primera de Pedro. Hay un versículo, creo que no lo tengo acá. Alguna cosa.
Hay un versículo que dice que habla del nuevo, como nuevo pacto, y realmente la palabra no existía si nosotros estudiamos lo que tiene que ver con la alianza, lo que Dios hizo, lo que Dios hizo a través del Mesías, sí es algo nuevo, porque no había una ofrenda en el templo que pudiera eliminar la muerte, pero puede ser algo renovado también. La palabra que utiliza ahí puede ser renovado como puede ser nuevo. Y nosotros vamos a ver que que utiliza la misma expresión de la sangre del pacto. Y nosotros sabemos, basado en lo que dice Milgram, si estudiamos lo que tiene que ver con sangre, vamos a ver que la sangre funcionaba, su función era purificación, para purificar y limpiar. Entonces, para eliminar, para hacer atonement o expiación, en el sentido de que podía expiar por una persona. Vamos a leer aquí lo que dice Milgrom. Dice, viendo la sangre como el detergente ritual que purga la impureza, limpia la impureza. Concluye que puesto que la impureza es el reino de la muerte, o sea que la impureza es el reino de la muerte. Claro, el pecado conduce a una persona a la muerte. La rebelión conduce a la muerte. Todo termina en la muerte. Entonces la sangre purifica. Pues entonces, por eso es que para Israel acercarse a este convenio, que este convenio está dentro de lo que es un espacio sagrado porque se construyó un altar, tenía que haber un tipo de purificación, un tipo de purificación para poderse acercar lo que es lo común, el pueblo de Israel, que no era, que en ese momento no estaba en un tipo de santidad porque no tenía un convenio, tenía que acercarse a esa santidad, a lo que es el espacio sagrado, lo que es el altar. Recuerde que están construyendo un altar y el altar representa la soberanía de Dios. El campamento ahora tiene que estar en un tipo de purificación moral y ritual para que Dios pueda habitar en medio del campamento. Es importante porque ahora el nivel de santidad que ellos tienen que observar es mucho más elevado, porque ahora la soberanía de Dios establecida con ese altar está alrededor de ellos. Dice, la purificación para entrar en el ámbito sagrado. Ellos necesitan una purificación para poder entrar en lo que es el ámbito sagrado. De hecho, cuando Yeshua muere y simbólicamente rocía la sangre sobre nosotros, es una purificación para nosotros poder salir de la esfera de la muerte, que realmente que no había ninguna ofrenda para eliminar la muerte. Ahora podemos pasar de un espacio común impuro de muerte a lo que es un espacio purificado, un espacio sagrado, fuera de lo que es la muerte. Dice, la sangre como detergente ritual. Las sociedades del antiguo Oriente Próximo utilizaban habitualmente agua y otras sustancias para eliminar la contaminación ritual, pero el uso de sangre como detergente ritual era inusual. O sea que en el antiguo Medio Oriente no se entendía mucho que la sangre se utilizaba para purificar. De hecho, si estudiamos algunos ritos que se hacían en lo que era Babilonia, los asirios y otras naciones, utilizaban más lo que era el cuerpo a veces del animal para purificar los templos y limpiarlos versus la sangre. Entonces, la mayoría de los ritos en el antiguo Medio Oriente tenían que ver con lo que era el culto al inframundo o mantener lo que era las deidades y el inframundo bajo control, porque era lo que ellos le temían. Mientras que en Israel la sangre se utiliza para purificar, para hacer expiación y purificar. Dice Beckman sostiene que la sangre desempeña un papel más importante en el ritual hitita de lo que suele pensarse el Blood in Hittite Ritual, aunque es posible que los hititas no hicieran una declaración explícita que vinculara la fuerza vital con la sangre, como se encuentra en el Levítico. Creían que la sangre era portadora de vida y fuerza y reconocían que la presencia de sangre era un indicador de mortalidad. Si los enemigos sangraban al ser cortados, revelaban si eran humanos o divinos. Esto se encuentra en Blood, in Hittite Ritual también.
Dice, los hititas también consideraban la sangre una sustancia purificadora. Un ritual hitita describe cómo se utilizaba la sangre como detergente ritual para purificar a un nuevo dios y templo, de forma similar o a cómo la sangre purifica y consagra el altar y a los sacerdotes. En Levíticos 8. Milgrom, Levítico 1:16. Véase también Beckham Blood in Return. Los hititas utilizaban la sangre para limpiar los lugares sagrados, el mobiliario cultural y las fosas rituales. Beckham Blood in Hittite Ritual 101. A ver, ahora, cultos de fertilidad. Vamos a pasar esto un poquito acá. Ok, vamos hasta aquí. Dice, el ritual de la entrega de la ley en Éxodo 24, en el que Moisés roció al pueblo con la sangre de los sacrificios o las ofrendas, es probablemente también un ejemplo de consagración. También el único ritual descrito en la Biblia en el que todo el pueblo de Israel es ungido, realmente no es ungido, es rociado con la sangre. Un enfoque común para interpretar este ritual es identificarlo como un signo de que el pueblo se había convertido en parte de la alianza con Dios. Éxodo. Otro enfoque entiende el ritual en términos de los efectos purificadores y consagradores de los rituales. Desde esta perspectiva, la sangre sirvió para purgar a Israel de impurezas, lo que permitió a Moisés, los sacerdotes y los ancianos entrar en la presencia de Dios en el Sinaí. O sea que en este momento la sangre que se roció y que se puso sobre el altar funcionó de dos cosas, de dos formas. Una, para purificar, para que entonces el pueblo ahora pudiera acercarse a Dios en un estado de pureza. Y dos, también funcionó para ratificar el convenio con sangre. Recuerde que todos los convenios se ratificaban con sangre. Entonces, ellos están ratificando el convenio y también están haciendo, la sangre está haciendo un tipo de purificación para que entonces el pueblo ahora se pueda acercar a lo que es el espacio sagrado. Ahora, también tenemos que ver y entender los espacios sagrados basados en lo que era el monte Sinaí. Porque el monte Sinaí, si nosotros leímos la porción anterior, estaba dividido. Habían partes que el pueblo podía subir, había partes que Moisés subía y había partes que estaban los ancianos y estaba Aarón. Entonces, si nosotros vemos esto acá, vemos que, por ejemplo, el espacio arriba del monte es el espacio más santo, tenía abajo el espacio santo y acá estaba el pie del monte. Y afuera estaba lo que es los niveles de santidad. Lo que eran los niveles de santidad. Estaban los espacios, lo que es más limpio, de lo que es no es limpio, lo que es profano, hasta el lugar más santo, lo que era el monte. El mismo patrón vamos a ver nosotros cuando estudiamos el tabernáculo o estudiamos el templo. Estaba un espacio que eran las naciones, luego estaba el lugar impuro, luego estaba el campamento y luego estaba que el campamento es limpio, luego estaba lo que era santo y lo limpio y lo que era santo y lo que era santísimo. Había niveles de santidad en el templo. Lo mismo lo vamos a ver en el monte Sinaí y también vamos a ver lo mismo cuando nosotros estudiamos lo que es el jardín de Edén. Vamos a ver espacios. Estaba el Edén, estaba Huerto de Edén y estaba lo que era fuera de Edén. Entonces, siempre han habido espacios. Dios está tratando de establecer lo que es la santidad en la tierra, la forma de cómo vivir, la forma de cómo Él puede comunicarse con la humanidad y estar alrededor de la humanidad, como dice en el libro de Levíticos, que Dios se pasea en el campamento, pero la humanidad tiene que tener un tipo de santidad moral y ritual para que la deidad pueda acercarse y moral entre lo que es la humanidad. Por eso es que Adán fue expulsado del jardín de Edén, porque al él cometer un pecado de rebelión, no podía habitar dentro de lo que es un espacio santo.
Israel debe hacer lo mismo, debe volver. Dios quiere que nosotros volvamos a como es el jardín, volver a Edén. Por eso es que ahora en las próximas porciones Dios le va a decir, al ellos aceptar el convenio, Dios le dice en el capítulo 25, hazme un santuario, hazme un lugar donde yo pueda habitar, para que yo pueda habitar en medio de ustedes, que es lo que Dios siempre ha querido con la humanidad. Eso nosotros lo aprendemos cuando nosotros estudiamos lo que es el templo y lo que son los espacios, la santidad, los niveles de Kedusha. Hay espacios donde solamente podían entrar ciertas personas. Hay espacios donde podían entrar las mujeres, espacio donde podían entrar los israelitas, espacio donde podían llegar solamente las naciones. Entonces, toda esta estructura la estamos viendo nosotros desde un principio. Lo que Dios quiere hacer con el pueblo es que el pueblo vuelva, salga del exilio, que es Egipto, representado por exilio. Si estudiamos la metodología de mi maestro Rico, Rico Cortés, la puede ver acá en Teshuvah o Wisdom in Torah, va a ver que estamos saliendo de lo que es el exilio, el caos, la muerte, la rebelión, para entonces empezar con un convenio. Dios nos da los juicios y los mandamientos, cómo debemos comportarnos y cómo vamos a hacer justicia y bondad al necesitado, al huérfano, a nuestro hermano que está entre nosotros. Nos da honor, nos saca de la vergüenza de ser esclavos, de ser maltratados, de allá en Egipto nos da honor y nos llama parte de su familia, nos hace una nueva creación, ahora nos saca del caos, nos da orden para que nosotros podamos entrar en lo que es el espacio sagrado y que Dios pueda establecer su morada alrededor de lo que es el pueblo de Israel. Y nosotros vivir en y al Dios establecer su templo, establecerse en medio del pueblo de Israel. Dios que representa la vida, trae santidad y trae orden. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir una vida moralmente y ritualmente pura mientras esté el templo. Mientras ahorita que no está el templo, entonces tenemos que mantenernos en lo que es la pureza moral, porque Yeshua ya hizo el trabajo de venir y eliminar lo que es la muerte. Entonces, en algún momento dado, nosotros nos vamos a poder vivir en este lugar donde va a haber vida eterna y donde se va a establecer el templo de Dios y su presencia en la tierra. Pero para eso tenemos que aprender a cómo nosotros podemos vivir dentro de un espacio sagrado. Si nosotros no entendemos la forma y el comportamiento que se requiere para poder vivir dentro del espacio sagrado, siempre vamos a estar acá afuera haciendo caos, en rebelión, y nos va a llevar al exilio y a la muerte, a la impureza moral y ritual, porque no entendemos la forma de cómo Dios quiere que nos comportamos. Dios ha mostrado ha hecho algo que ninguna deidad había hecho en el antiguo Medio Oriente. Dios ha dado sus mandamientos y el deseo de su corazón para su pueblo. Ha establecido las normas y los perímetros donde Él quiere que su pueblo se conduzca y maneje y en qué forma. Dios nos ha dado todo eso y lo ha puesto en lo que es su Torah. Nos ha dado esto puedes hacer y aquello no puedes hacer. Y si nosotros realmente estudiamos los mandamientos, vamos a ver que no son gravosos, son simplemente una forma ética de poder morar entre los seres humanos y también para que Dios pueda habitar en medio de su campamento. Espero que esto sirva de bendición para usted. Y si quiere ver el PDF, va a estar en la página de nosotros, en mamarragel.org. Ahí se puede unir a nuestro grupo de WhatsApp también. Y voy a subir el video y voy a poner el PDF donde están todas las referencias de los libros que estoy utilizando para que usted pueda ir y validar. Y recuerde que estamos estudiando y estamos validando. Estamos en ese proceso constantemente. Y si hay algo que no cuadra o no está de acuerdo a la escritura, siempre estoy dispuesto a cambiar, porque realmente eh, debemos siempre buscar lo que dice la escritura y validarlo. Entonces,
Lo que yo le comparto el PDF y usted vaya y haga lo mismo, valide la información, porque así usted está viendo la información de dónde sale y está comprobando que la información es validada o no es validada. Entonces, pues espero que esto sea edificante para su vida. Shalom.